Esta noche vamos a comenzar una aventura que está basada en el libro de Daniel. Especialmente hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2 del libro de Daniel. Es importante conocer la profecía bíblica. Hay dos libros en la Biblia que tienen relevancia profética, especialmente pensando en el futuro. Profecía es algo que se anuncia que va a suceder. En los 66 libros que tiene la Biblia, hay dos de ellos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, que tienen importancia especial. En el Antiguo Testamento está el libro de Daniel y en el Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis. Van paralelos. El libro de Daniel nos presenta historia o profecía que ya en gran parte se cumplió. Algunos acontecimientos están por suceder en el tiempo del fin. Y es el libro de Apocalipsis que nos muestra qué es lo que va a suceder. Clarifica, amplía algunos conceptos de Daniel, del Antiguo Testamento, pero confirma lo que va a suceder y termina con el triunfo final de los hijos de Dios. Capítulo 21, capítulo 2 de Apocalipsis. Pero nosotros vamos a estudiar durante este seminario, durante este programa, básicamente el libro de Daniel. Y esta noche vamos a ver el capítulo 2 del libro de Daniel. Y lo que vamos a hacer, el propósito de este tema, es que cada uno de nosotros aprendamos a tener mayor confianza ¿en qué? En la Biblia, porque la Biblia es el libro de Dios. A propósito, hablando de Biblia, si alguno de ustedes no tiene su propia Biblia y quiere usarla, recuerde que ahí a la entrada, cuando se registra, le podemos prestar una para que la use durante la noche, aunque la mayoría de textos van a estar proyectados. Sin embargo, si usted quiere buscarlos por usted mismo, tome la Biblia, úsela y vamos a concentrarnos básicamente esta noche en el capítulo 2. Además, les hemos entregado una revista especial, el Centinela, donde el libro de Daniel está explicado en una forma exegética. Así que pueden llevarla, pueden leerla, es para ustedes como regalo de bienvenida, regalo de la primera noche. Esperamos que puedan ahí conocer más acerca del libro de Daniel. Y en la última parte de la revista viene una serie sobre el santuario, para que conozcan un poco más acerca también de lo que la Biblia habla acerca del santuario terrenal, que se explica en Éxodo, especialmente el segundo libro de la Biblia, y parte en el libro de Levíticos. Entonces queremos mostrar a través de estos temas el propósito de la profecía bíblica. ¿Y cuál es el propósito de la profecía bíblica? El propósito es traer a nuestra vida un nuevo significado. Estamos hablando del punto de vista espiritual, pero también material. Porque si espiritualmente nuestra vida cobra un significado especial, ¿cómo se va a manifestar eso? A través de nuestro diario vivir. Es por eso entonces que los invitamos a asistir. Son 3 días a la semana, como ya nuestro maestro de ceremonia esta noche nos dijo, Mario. El martes continuamos a las 7, el viernes a las 7 y el próximo sábado a las 6 de la tarde. No dudamos que este viaje que ahora estamos comenzando va a ser de mucha importancia. Recuerde que si asisten todas las noches, van a tener un premio especial, que sé que lo van a valorar mucho con su familia, que los va a ayudar a conocer más de lo que es la palabra de Dios y a compartirla en un mundo que lo que menos quiere es escuchar de Dios. Pero que hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar de Dios, porque están muriendo, están languideciendo de esperanza, están languideciendo de conocimiento, de una salida a todos sus problemas. Por eso es importante la profecía. Y al estudiarla, como dije ya, queremos que haya un nuevo significado en nuestra vida. Questions will be answered, mind stimulated, vision for the future made clearer. Yet more than ever, we will discover real hope for the future.
Stand by as we journey together into the past and see how ancient empires and even the modern empires of today reveal through history and ancient prophecies exciting events that are about to usher into existence the last empire. Discover real hope for the future. El último imperio. Nosotros estaremos presentando estos temas acá en español. Hay más de 70 lugares en todo el sur de Queensland que lo estarán presentando también. Si alguno quiere escucharlo en el idioma inglés, puede solicitar los audífonos para también escuchar la traducción. Así que si quieren traer algún amigo de habla inglesa para que venga acá a la iglesia hispana, bienvenido será. En cierta oportunidad estaba un submarino que se fue al profundo, naufragó y se fue a lo profundo de la bahía de Boston en Estados Unidos de Norteamérica. La Navy, la naval de Estados Unidos, se preocupó y decidieron hacer algo para tratar de rescatar si habían sobrevivientes o tratar de ver qué había pasado finalmente con este submarino. Así que hubo un grupo de buzos que comenzaron a bajar para tratar de llegar al casco del submarino y ver si había algún sobreviviente. Ustedes recuerden que dentro de los submarinos todavía existe aire. Ellos están acostumbrados a andar dentro del agua, bajo del agua. Así que dijeron, si hay todavía esperanza, vamos a tratar de rescatarlos. Así que los buzos bajan, y cuando llegan allí al casco del submarino, comienzan en clave Morse a tocar, ¿verdad? Comienzan a tratar de ver si había algo. Ellos escucharon mientras estaban rodeando el submarino, escucharon un sonido y se dieron cuenta que era una clave Morse que estaba saliendo de adentro. Y prestaron atención y lo que esa clave, ese mensaje decía era, ¿hay alguna esperanza? ¿Is there any hope? ¿Hay esperanza? Cuando los buzos se dieron cuenta que ese mensaje vino de dentro del submarino, ellos comenzaron a hacer todo lo humanamente posible para rescatar a aquellas personas. Esa misma pregunta muchos seres humanos hoy en día la hacen. ¿Hay alguna esperanza todavía para mí, para este mundo? Dios, en el año 600 antes de Cristo, Él escogió a un rey pagano llamado Nabucodonosor, a través del cual le reveló los designios de lo que sucedería en esta tierra a través de varios siglos. Y fue así entonces que grandes imperios, grandes culturas como los egipcios, recuerden ustedes, conocidos por sus famosas pirámides, por los faraones, por las momias que han encontrado, una cultura que sorprendió al mundo entero. Llegaron ellos a dominar el mundo conocido de la época. Babilonia también, ahí por los años 600 antes de Cristo, llegaron a convertirse en un imperio majestuoso, como vamos a ver en unos momentos más, que marcaron la trayectoria de la humanidad en esa época. Grecia también marcó un dominio importante en la historia de este mundo. Se recuerda a Roma. Roma, a través de sus césares, sus emperadores, cómo se caracterizó también por ser un poder que conquistaba con el hierro, un poder que usó el hierro como uno de sus elementos más importantes para desmenuzar a otros. Pero también hubieron otros reinos como los mongoles, reinos que ocuparon un lugar importante en la historia de este mundo. Los incas en Sudamérica, recuerden ustedes que fue un imperio también muy importante que ha maravillado a muchas personas. Estuvimos a fin de año pasado en la ciudad sagrada de Machu Picchu, ahí donde fue el centro de la cultura incaica. Y la verdad es que uno se impresiona cuando ve en la montaña, a más de 2.500 metros de altura, ve una ciudad completa
que pareciese inexpugnable. ¿Cómo el hombre pudo subir esas piedras para edificar esas ciudades allá arriba? Impresionante la habilidad, la inteligencia que estas culturas tuvieron. Más cerca a nuestros días, el famoso Imperio Británico, también que dominó muchas áreas del mundo conocido, incluyendo parte de nuestros países en Latinoamérica, donde se habla inglés. Este Imperio Británico, ellos, ¿verdad?, estuvieron presentes. Ya más cerca de nuestros días, especialmente en estos últimos años, vemos también que hay otro poder emergente que ha tratado de dominar el mundo en las últimas décadas, en los últimos años, Estados Unidos de Norteamérica. Pareciese también que China va a ocupar un lugar importante en el dominio del mundo entero a través de un país que tiene muchos habitantes, un poder militar, poder económico. Se considera que está ya próximo a superarle el primer lugar a Estados Unidos como la principal potencia económica. Y Dios entonces escoge a un rey de estos imperios que hemos mencionado para revelarle el designio de lo que iba a suceder, el plan de Dios para la tierra, para sus hijos. Siempre Dios está interesado en revelar a los hombres sus designios. Nabucodonosor, él conquistó el pueblo de Israel. Él llevó cautivos a unos jóvenes importantes, príncipes del pueblo de Israel, los llevó cautivos a Babilonia, con el propósito de enseñarles, de orientarlos, de capacitarlos, de entrenarlos con sus costumbres para que fuesen sus vasallos en Judá, en Israel. Y entre ellos está Daniel. Daniel es el nombre hebreo, pero fue cambiado a Belsasar cuando fue llevado a Babilonia por un nombre caldeo, Belsasar. Así que a partir de ese momento, dentro del imperio babilónico, Daniel fue conocido por Belsasar. Pero Daniel llegó a tener un desarrollo muy importante dentro del imperio babilónico. Y nosotros aprendemos que este profeta de Dios llamado Daniel escribió un libro llamado con su mismo nombre, el libro de Daniel, aproximadamente en el año 530 antes de Cristo. Recuerden ustedes que el imperio babilónico comenzó más o menos a dominar el mundo conocido ahí por el año 600 antes de Cristo. Y es ahí entonces, en ese apogeo, cuando Daniel escribe su libro. Dios le mostró a Nabucodonosor un sueño, a la cual él le mostró que habrían 4 imperios mundiales sucesivos. Dios le mostró el desarrollo de aproximadamente unos 2.500 años de historia. 4 imperios que gobernarían el mundo en esa época, y lo hicieron. 3 de los cuales, dice, fueron predichos por nombre en el libro de Daniel. Y se predijo también el estado político de la Europa de hoy. Es por eso importante que nosotros entendamos lo que Dios le reveló a este rey. Sin embargo, cuando una noche, abramos la Biblia allí en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 1, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, sueños, y se perturbó su espíritu. ¿Y qué dice ahí? Se le fue el sueño. ¿Soñamos nosotros cuando estamos dormidos diferentes cosas a menudo, sí o no? Sí, de algunas cosas nos recordamos más que de otras. Algunos sueños tienen más relevancia, más importancia que otros.
Pero en esta oportunidad, el rey Nabucodonosor se dio cuenta que no era un sueño común y corriente. Y eso fue lo que trajo a él interrogantes, inquietudes. Quedó, dice, confundido, porque sabía que era un sueño importantísimo. Y entonces, ¿qué hace el rey Nabucodonosor? Ahí vemos entonces que lo que leímos ya, el versículo 1, él tuvo el sueño, se turbó, y seguidamente, ¿qué hace? Dice el versículo 2 de Daniel 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Todo gobernante tiene asesores, tiene personas que lo guían, que lo orientan. Y en el pasado no era la excepción, al contrario. Dice la Escritura que en el caso de Nabucodonosor tenía no solamente asesores políticos, porque era un gobernante político, sino también tenía adivinos, tenía astrólogos, tenía encantadores, o sea, personas que estaban asociadas ¿con qué? Con la brujería, con la adivinación, y esos eran las personas en las cuales estos gobernantes depositaban más su confianza. Así que los mandó a llamar y les dijo que le descifraran el sueño. Y le dice, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Así que les pidió, ¿verdad?, que le ayudaran a recordar lo que había soñado. Pero el rey va más allá. Cuando se dio cuenta que ellos se sentían incapaces, le pedían más bien, por favor, rey, dinos algo, muéstranos, danos una pista para poder nosotros ayudarte. El rey no se acordaba absolutamente de nada. Y cuando vio la incapacidad, la impotencia de estos asesores, de estos hombres adivinos, él entonces, dice la Escritura, da un decreto de muerte. Si ustedes a tal hora, a tal día no me dan, no me dicen lo que yo soñé, ustedes van a morir, y no solamente ustedes, sino también toda su familia. Y ahí entonces es donde aparece en escena este personaje hebreo, hijo de Dios, un hombre que se había caracterizado en los primeros años, el que fue llevado él al reino de Babilonia, en ser un joven fiel. Dice que Daniel propuso no contaminarse con las cosas del rey que eran paganas, que eran cosas malas, nocivas para su cuerpo. Él propuso ser fiel a Dios. Así que cuando Daniel se dio cuenta que el rey había dado un decreto de muerte para sus asesores si no le adivinaban el sueño, él se sintió aludido, porque Daniel era parte también de estos asesores. Era parte del grupo que estaba cercano al rey para orientarlo. Así que su vida también corría peligro. Pero había una diferencia entre Daniel y los otros asesores del rey. Daniel había aprendido a confiar en Dios y sabía que había un medio eficaz para comunicarse con el Dios de los cielos y la tierra, la oración. Y por eso Daniel puso fe, confianza en la oración y habló con Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios responde la oración, la súplica de Daniel, y le reveló el significado del sueño. Así que ahora viene Daniel, le dice al jefe de la guardia del rey, llévame por favor al rey, porque tengo algo que comunicarle. Y es llevado delante del rey, y le dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Estoy leyendo Daniel 2:28. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿What? Dios te mandó un sueño, Nabucodonosor, un rey pagano. ¿Por qué Dios no habló a un rey que conocía de Dios? ¿Por qué Dios no escoge a un personaje espiritual para transmitirle sus mensajes? ¿No es esa acaso la forma como Dios trabaja en este mundo? Sin embargo, Dios escoge a un rey pagano. Y todo tiene una razón. Aquellos reyes del pueblo de Dios que deberían ser los embajadores del Señor para
comunicar sus mensajes al mundo, se habían enredado en cosas paganas también. Habían adoptado costumbres paganas. Estaban aceptando o permitiendo adorar a dioses falsos. Por lo tanto, Dios no podía usar sus mentes para transmitir un mensaje puro de parte de Dios, porque no se lo iban a creer. No tenía autoridad para eso. Sin embargo, Dios escoge a un hombre pagano, del cual él se enorgullecía de su imperio, y lo vamos a ver en otra oportunidad, cuando él mismo decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Un hombre orgulloso, pero un hombre a la vez correcto en sus sentimientos. Y para Dios eso es lo importante. Por eso le manda este sueño a este rey. Y él inquieto, ahora cuando Daniel le dice esto, ¿qué hace él? Entonces no quiero saber nada. No, si es Dios, yo ese Dios no lo creo, así que no te preocupes ni por decírmelo. No me interesa. Por el contrario, Nabucodonosor dice que actúa con más interés y presta atención ahora a lo que va a decir. Y entonces, con detenimiento, dice el versículo 31, Nabucodonosor escucha a Daniel que le dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Imagínense ustedes, comienza Nabucodonosor a recordar, oh sí, es cierto. Comienza él a relacionarse con lo que ahora el profeta le está diciendo. Y sigue diciendo, la cabeza, esa cabeza que tú viste de esa imagen impresionante, era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de otro metal, la plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro. Y sus pies, dice, de hierro en parte y en parte de barro cocido. ¿Qué es lo que Nabucodonosor vio? Vio una imagen con diferentes materiales. Y seguramente Nabucodonosor entonces ya siente la confianza. Este sabe mucho. Sí, eso fue lo que yo imagínese. Comienza a ver como una película, a revivir de nuevo ese sueño. Y entonces sigue diciendo el profeta Daniel, versículo 34. Y tú estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Y qué hace? La desmenuzó. Entonces, dice, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano. O sea, esa piedra que no fue cortada por mano humana, que apareció de repente, cayó en los pies y la desmenuzó. La plata, el oro, el bronce, el hierro, el barro, y todo lo destruyó. Y entonces, ¿qué termina diciendo el versículo 35? Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Qué pasó? Se destruyó aquella imagen y todo pasó. El viento se lo llevó. Sin embargo, sigue diciendo, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Wow, ahora esto lo intrigó más, porque ya había algo especial, algo que vendría como resultado de una destrucción previa. ¿Qué es lo que hace Dios entonces a través de este sueño a este rey pagano? Dios le muestra por medio del sueño y a través de la interpretación de Daniel una sucesión de imperios mundiales grandes. Eran poderes, potencias de la época. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Lo que hace Dios, hermanos, es mostrarle
al profeta Daniel para que le explique al rey Nabucodonosor lo que iba a suceder desde ese momento hasta el fin del mundo. Muchas personas se preguntan si la Biblia es accurate, si es, ¿cómo se dice en español? Si es correcta, ¿verdad? Si es verdadera. Y mis queridos, esta profecía es una de las pruebas más evidentes que la Biblia es correcta. Porque imagínense, Dios le revela a un rey pagano eventos que sucederían desde su presente hasta aproximadamente, ¿verdad? 2000 años y más, porque llega hasta nuestros días. Y desde Nabucodonosor, ¿cuánto ha pasado ya? 600 antes de Cristo, y después de Cristo, ¿cuánto llevamos ya? 2014. Imagínense, más de 2500 años se le muestran, ¿verdad?, a este rey pagano de lo que veía suceder. Ahora comienza Daniel a darle su significado. Porque una cosa es conocer el sueño y otra cosa es conocer el significado. Y ahora Daniel entonces comienza a explicarle. Recuerden que Daniel había hablado con Dios y el Dios del cielo le había revelado y le revela y le dice: tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién es la cabeza de oro? Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Imagínense cómo se sintió Nabucodonosor en ese momento. You are right, tú estás correcto, porque eso es lo que me representa a mí. El oro, mira, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. No es todo este tesoro, esto que está esparcido por todo mi imperio, lo que me caracteriza. Así que por ahí vamos bien, le dice Nabucodonosor, seguramente pensando en lo que Daniel le decía. Pero Daniel, ¿verdad? Entonces Daniel le reafirma: sí, oh rey, tú eres aquella cabeza de oro. Imagínense un imperio majestuoso cuya característica principal era el oro. Pero le dice Daniel: pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Eso ya no le gustó al rey, seguramente. Después de ti se levantará otro reino. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Daniel allí? Tu reino no va a ser eterno. Todo lo que comienza termina. En algún momento tú terminarás también como han terminado otros imperios en el pasado. Y nosotros sabemos cómo terminó ese imperio. Si leemos ahí en Daniel capítulo 5, de los versículos 26 al 28, ustedes se darán cuenta que Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor, él estaba reinando. A propósito, estaba leyendo un poco acerca de la historia y algunos no ven que Belsasar aparece exactamente en la historia. Está el registro de Nabucodonosor, pero no aparece que Belsasar reinó. Sin embargo, la Biblia dice que el rey en ese momento, ¿quién era? Belsasar. Así que estaba leyendo allí unos documentos arqueológicos y han descubierto algunas tabletas cuneiformes de barro donde está escrito que en ese periodo de esa época hubo un interinato, como cuando el primer ministro de Australia se va porque tiene compromisos en el exterior. ¿Quién queda de acting ministry? ¿Quién queda de ministro, verdad, subrogante? El viceministro. Y entonces toma, y dice allí en esos escritos arqueológicos que han descubierto, que por esa época Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabonido, que era el rey de Babilonia, aparece ahí el registro de que aparece gobernando ese momento Babilonia. Y si hay alguien que está gobernando un imperio, ¿quién es? ¿Cómo se le llama? Rey. Así que en ese momento era el rey acting, el que estaba en vigencia. Por lo tanto, la Biblia no puede equivocarse. Hay un registro arqueológico entonces descubierto que confirma que
que Belsasar estaba en ese momento fungiendo como el emperador, el rey de Babilonia. Y es en ese momento, este muchacho, me imagino, un gobernante joven, que gustaba de los placeres, gustaba del orgullo personal, entonces organiza un gran bacanal, un gran festín, y manda a sus soldados a traer los jarros de oro que habían sido tomados del templo de Jerusalén, que habían sido traídos de allá de Israel. Y como para mofarse y como para sentir más orgullo de que él tenía poder aún contra cualquier dios de cualquier pueblo, él entonces usurpa eso y manda, y estaban en esa orgía todos, soldados, gente, gobernantes. Y mientras estaban en eso, dice que aparece un grafiti en la pared. Aparece una mano escribiendo en la pared. La mano del Señor, el dedo de Dios escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y eso significa pesados ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y esa misma noche, mientras Belsasar con su gente estaban disfrutando de ese gran bacanal, Ciro el Grande, comandando el ejército de Medo-Persia, hace algo que en la estrategia militar nunca se había pensado. Con el gran poderío de Babilonia, parecía que ese país, ese imperio era inexpugnable, con sus murallas, con su ejército. Pero un río cruzaba por debajo de la ciudad, el río Éufrates. ¿Y qué hace entonces Ciro, esa inteligencia? Dice que hace descender las aguas del río, y dentro de la ciudad, que pasa debajo de la ciudad, habían puertas por los cuales se regaba también la ciudad, o se podía entrar a la ciudad por el subterráneo. Y mientras ellos estaban allí celebrando esa orgía, el ejército de los medos persas entran a Babilonia por debajo de la ciudad, y mientras estaban allí son destruidos. Y los medos y los persas entonces derrotan a los babilonios. Ellos, emborrachados, perdidos, como estaban, reciben la derrota más grande de su historia. Y los medos y los persas comienzan a gobernar. Y dice la Escritura, hablando acerca de eso, que se profetizó en el Antiguo Testamento. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Imagínense, ya la Biblia, ya el profeta Isaías había profetizado que Ciro iba a entrar ahí. Otro militar pagano, otro militar que no tenía conocimiento de Dios. Sin embargo, la Biblia anticipaba de que Ciro iba a entrar por esas puertas que estaban cerradas, pero delante de él iban a ser abiertas. ¿Qué puertas? Las de debajo de la ciudad. Y fue así entonces como se cumplió. Y aquí en este cilindro de Ciro, que se descubrió también, ¿verdad?, en los anales de la arqueología, ahí se encuentra la historia de cómo Ciro entonces hizo esta gran hazaña militar, porque impresionó al mundo conocido esa estrategia que él había usado, y queda registrada en este cilindro, ¿verdad?, de Ciro. Ahí aparece el relato de esta victoria. Ciro y su ejército secaron el río Éufrates y marcharon bajo los muros de Babilonia y tomaron la ciudad. Impresionante. Ahora la ciudad de Babilonia está ubicada ¿dónde? Irak, ¿verdad? Irak podría decirse que es, ¿verdad?, el lugar donde estaba Babilonia. Pero de acuerdo a la arqueología, la profecía bíblica, ¿dónde está Babilonia? Desapareció, ¿verdad? Está
soterrada, está bajo tierra, pero en ese lugar, ahí Irak fue levantado y por eso, recuerdan ustedes la hegemonía que Saddam Hussein tuvo en esa época de poder. Él quiso ser otro Nabucodonosor, quiso tener el esplendor de la primera Babilonia, pero no fue así, porque la profecía decía algo, Jeremías 5:37, esto es muy importante, todo lo que Dios predice se cumple. ¿Y qué había dicho Jesús? ¿Qué había dicho la profecía bíblica acerca de Babilonia? ¿Y será Babilonia qué? Montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. ¿Volvió alguna vez más a reedificarse Babilonia? No, es solamente ruinas, morada de chacales, espanto y burla. Se cumplió lo que el profeta Jeremías había predicho acerca de la destrucción de Babilonia y que sería algo permanente. Y Babilonia, dice también la palabra de Dios en Isaías 13, Babilonia, hermosura de reinos, será como que Sodoma y Gomorra a la que transformó Dios. ¿Sodoma y Gomorra existe en alguna parte del mundo en este momento? No, fue destruida, quemada totalmente con fuego. Solo está la tierra, solo están los montones de tierra, pero Sodoma y Gomorra desapareció. Y dice la Escritura que Babilonia, que era hermosura de reinos, quedaría como Sodoma y Gomorra. Dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces. En otras palabras, aunque otros grandes gobernantes como Saddam Hussein quisieron restaurar Babilonia en lo que fue ese territorio, lo conocido ahora como Irak, no lo han logrado hacer. Y Babilonia sigue siendo un lugar, ¿verdad?, destruido, asolado, donde moran las aves de rapiña. Se cumple la profecía bíblica. Así entonces se cumplirá, se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. ¿Dónde está escrito eso? Jeremías 51:64. Noten, la Biblia ya anticipaba lo que iba a suceder con Babilonia. Se hundiría, sería destruida. Y nunca más Babilonia se levantó como otro imperio universal. Fue condenada a la perdición completa. Este profesor, W.F. Allwright, uno de los grandes arqueólogos de nuestra época, un hombre que ha escrito más de 800 obras sobre arqueología. ¿Sabe lo que es arqueología? El arqueólogo es el que hace los descubrimientos antiguos de las ciudades que han sido soterradas, tratando de conocer las civilizaciones antiguas. Hombres que dedican su vida a investigar, a escarbar, digging, lugares donde ellos reciben información que estuvieron estas ciudades antiguas. Así que él, a través de 800 trabajos de arqueología, y es el director de la Escuela Americana de Investigación Oriental, o sea, de allá del Medio Oriente, escribió lo siguiente: en el centro de la historia está la Biblia. Gracias a la investigación moderna, ahora podemos reconocer que es la historicidad sustancial. ¿Qué es eso? Exactitud histórica. En síntesis, podemos ahora tratar la Biblia de principio a fin como un documento auténtico de la historia religiosa. Un arqueólogo, un hombre que no es cristiano, pero llega a confirmar a través de sus descubrimientos cómo la Biblia tenía razón. Y lo interesante es que la Biblia la plantea con una exactitud histórica. ¡Qué maravilloso! Pero eso no termina allí. Después sigue Daniel hablando que después de los medos persas vendría un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Y qué pasó? Recordamos nosotros al gran conquistador Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que a la edad de 31 años ya había conquistado el mundo conocido de la época, al mando del ejército macedonio, al mando del ejército griego. Alejandro el Magno destruye a los persas, que era el poder mayor. Recuerden que un poder era mayor, los persas eran mayores que los medos, y los persas fueron caracterizados bastante
por las conquistas de ellos, nadie los ganaba. ¿Recuerdan ustedes la película esa de 300, verdad? Que por ahí hace, que se refiere, verdad, a esas batallas. Alejandro vence rápidamente a los medo-persas. Creo, si no me recuerdo, que es la famosa batalla de Arfelas, donde ahí, verdad, los destruyen y ahora entonces comienza Alejandro el Magno a dominar el mundo, y a los 31 años de edad ya había dominado todo el mundo conocido. Pero ese no terminaba allí. Le sigue Daniel diciendo que se levantaría un cuarto reino que era fuerte como el hierro. Daniel 2:40. Y podemos saber aquí entonces el desenlace y las fechas en las cuales estos imperios surgieron. El primer imperio que le explicó Daniel a Nabucodonosor era la cabeza de oro, que representaba ¿a quién? A Babilonia, del año 605 antes de Cristo. Era su época de hegemonía. Después, los brazos y los pechos de plata representaban ¿a qué imperio? Los medo-persas, ¿verdad? Del año 539 antes de Cristo. Ahí ellos, ¿verdad?, comienzan su poder hegemónico. Ustedes pueden comprobar esto en la historia de estas naciones. Y en el año 331 antes de Cristo, Alejandro el Magno vence al ejército persa y, caracterizado, ¿verdad?, por el bronce, por la rapidez de sus conquistas, gobierna entonces el mundo conocido. ¿Hasta qué año? Hasta el año 168 antes de Cristo, cuando Roma se vuelve entonces Roma imperial, y el uso del hierro es el que caracteriza sus conquistas. Desmenuza, destruye con la fuerza del hierro y se convierte en el cuarto imperio universal. Aquí hay una declaración interesante relacionada a Roma. El imperio del hierro era una máquina de combate formidable. Nadie podía hacerle frente a Roma. Era inconquistable. Parecía que su fuerza era inexpugnable. Sin embargo, el sueño no terminaba allí. Todavía seguía una parte más de la estatua, de la imagen. Y dice Daniel 2:41-42, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿El barro cocido es un elemento material fuerte o débil? ¿El hierro es fuerte o débil? Había una mezcla, algo fuerte con algo débil. Así que vamos a ver qué eso representa. Los pies de hierro y barro, los pies de hierro y barro representaban entonces el imperio romano dividido, que en última instancia se convirtió en la dividida Europa. Recuerden ustedes que después de Roma, después de los Césares, vinieron esas hordas bárbaras, esos poderes bárbaros, como los anglosajones, los francos, los alamanes, los ostrogodos, los lombardos, los burgundios, los érulos, los visigodos, los suevos. Eran hordas bárbaras que tenían cada uno un lugar de origen. Y si ustedes ven, ¿qué mapa está representado ahí? ¿Qué mapa está representado ahí? Europa. Aquí está Italia, pero vemos acá toda Europa. Así que lo que estaban, los poderes que dominaron el imperio romano imperial, valga la redundancia, son estos poderes bárbaros que aparecen acá, que son los que dieron origen a la actual Europa. Entre el año 351 después de Cristo y el año 476 después de Cristo, las tribus bárbaras germánicas invadieron el imperio romano. Entre esos años, estas hordas bárbaras, tribus bárbaras germánicas, invadieron, ¿verdad?, el imperio romano, y se cumple entonces la profecía que había dicho
Dios a Daniel y a Nabucodonosor: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero algo está establecido. Dice, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, por eso había dos materiales combinados, hierro y barro. Porque así como el hierro y el barro no se pueden combinar, siempre permanecen separados. Como el agua y el aceite, ustedes los ponen juntos, pero no se mezclan, se mantienen separados. Así tampoco el hierro con el barro cocido se pudiesen mezclar. Y eso es lo que estaba diciéndole Dios al rey Nabucodonosor a través de Daniel. No se volverá a mezclar, por más que quieran. En otras palabras, están concluyendo que había solamente 4 imperios universales. Y después habrá una Europa y habrá una sola moneda, habrá un solo idioma, habrá un gobierno para toda Europa. ¿Quién dijo esto? El pequeño gran Napoleón Bonaparte, este emperador, ¿de dónde? Francés, ¿verdad? Francés. Su sueño, su anhelo era que hubiese una sola Europa, que hubiese una sola moneda, que hubiese un solo idioma y que hubiese un solo gobierno para toda Europa. Ese era el anhelo de Napoleón Bonaparte. Y entonces él decía, tanto era su proud, su orgullo, su vanagloria, que decía, Dios Todopoderoso es demasiado, ¿verdad?, para mí. Llegó a mencionar, ¿verdad?, Napoleón cuando se dio cuenta que él estaba perdido. Otros grandes líderes europeos trataron de unir Europa, como el Kaiser o el emperador Wilhelm, pero no lo lograron. Aquí hay algo interesante, ahí por la Primera Guerra Mundial, esta catedral cobró importancia, pero después con los años, recuerden ustedes que Hitler, el Kaiser de Alemania, trató de dominar todo el mundo europeo conocido de la época. Y es curioso que en esta catedral, el Kaiser, él mandó, perdón, se estaba refiriendo al Kaiser a Wilhelm, que le mencioné, en la Primera Guerra Mundial, él mandó arreglar el techo, porque le dijeron que el techo necesitaba arreglos, y que si por favor podía hacer algo para salvar la catedral, para salvar ese edificio tan importante para ellos. Y entonces el Kaiser le dice, con una condición, con una sola condición, yo les arreglo eso. Ahí arriba, ustedes en esa torre, dice, tienen una estatua del profeta Daniel. Lo que yo quiero es que ustedes le vuelen la cabeza a esa estatua. Quiten la cabeza del profeta Daniel y pongan una cabeza, hagan una copia de mi cabeza. ¿Por qué? Porque el Kaiser conocía que Daniel había dicho que no se volvería a levantar otro imperio. En otras palabras, ¿qué estaba queriendo decir él? Yo quiero ser más importante que el profeta Daniel. Quiero que no se cumpla lo que él dijo. Pero ¿se cumplió o no se cumplió lo que Daniel dijo? El Kaiser murió y la profecía se sigue cumpliendo. Interesante ese argumento histórico. Adolfo Hitler, por otro lado, ya esto en la Segunda Guerra Mundial, allá entre el 42, por ahí 44, ya del siglo pasado, él trató también de llegar a dominar el mundo. Él quiso conquistar con su poder el mundo conocido, pero había una sentencia bien clara que Dios le había dado a Nabucodonosor a través de Daniel. No se unirán el uno con el otro. Después se trataron de hacer mezclas entre matrimonios, tal como lo anunciaba Daniel en Daniel 2:43. Se mezclarán unos a otros en matrimonio, pero no se unirán el uno con el otro
como el hierro no se mezcla con el barro. Y si ustedes miran las naciones europeas hoy en día, la reina de España, ¿de dónde es? De Grecia. Ella es originalmente de Grecia, pero se casó con el rey de España. Y así ustedes pueden ver cómo se mezclaron, trataron de hacer alianzas entre monarquías, entre gobernantes. ¿Para qué? Para tratar de ellos lograr unirse. Y buscaron matrimonios, alianzas entre unos con otros, diferentes países europeos. Pero ¿qué decía la profecía? Tratarán de unirse matrimonio, pero no se mezclará el uno con el otro, porque el hierro y el barro cocido no se mezclan uno con el otro. Tenemos entonces nosotros hechos claros donde se trata de haber unión entre los pueblos europeos. Un día, en el modelo de Estados Unidos de Norteamérica, dice, tenemos un anhelo, que también hay Estados Unidos de Europa. George Washington planteó eso. Un día, en el modelo de Estados Unidos de América, Estados Unidos de Europa vendrá a existir. O sea, también acá un gobernante norteamericano tenía ese anhelo, que Europa pudiese ser igual que Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Mitterrand de Francia dijo lo siguiente hablando acerca de Europa. Está naciendo, ¿qué cosa? Un gran poder. Está naciendo un gran poder. O sea, pensando ya en la unidad de los países europeos. Helmut Kohl, que fue uno de los grandes líderes del siglo pasado de Alemania, él dijo también en cierta oportunidad, el curso es irreversible. Vamos hacia una unión, vamos a lograrlo. Tenemos que unirnos todos los países europeos. Otro grande líder europeo, Romano Prodi, llegó a decir en su época, podemos y vamos a tener éxito en la creación de un sistema unido y próspero, una Europa democrática donde los ciudadanos puedan vivir en paz y libertad. ¿Un lindo sueño? ¿Un lindo ideal? Sí, fantástico. ¿Pero se cumplió? ¿Se ha cumplido? No, ¿verdad? Todavía Europa, a pesar de que la comunidad europea se ha unido, todavía quedan varios países europeos fuera de esa entidad. No han logrado, al contrario, siguen habiendo diferencias. ¿Por qué? Porque la Biblia lo había dicho, no se unirán el uno con el otro. Y recuerde que se estaba refiriendo a qué poderes, al hierro y el barro cocido que representaban a Europa, ¿verdad? Los poderes europeos. No se unirán el uno con el otro, estaba profetizado. Vemos entonces allí un repaso general. Babilonia en la estatua de Nabucodonosor, ya recordamos, representa la cabeza. Los pechos y los brazos de plata, ¿quién era? Medo-Persia. El vientre y los músculos de bronce, ¿quién era? Grecia. Las piernas de hierro, ¿a quién representa? Roma imperial. Y los pies de barro cocido y hierro, ¿a quién representa? A la Europa actual, que del año 476 después de Cristo hasta nuestra época se mantiene, ¿verdad?, como una Europa dividida a pesar de que ellos tratan de unirse. Aquí está en inglés lo mismo que ya les mencionaron o leyeron ustedes hace un momento atrás. Pero Daniel les sigue explicando. Hay algo más que el rey Nabucodonosor vio. Ahora ya Daniel explicó la estatua, pero ahora dice que apareció una piedra no cortada con mano humana que descendió de arriba, y dice acá, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Y qué pasó? Lo desmenuzó. Esa piedra destruyó la imagen totalmente.
Y entonces le sigue diciendo Daniel, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¡Wow! ¿A quién está introduciendo ahora acá el profeta Daniel? Está mezclando a Dios. Estaba hablando de imperios humanos, de imperios terrenales. Pero ahora está diciéndole Daniel que en los días de estos reyes se levantará un reino el cual no será destruido jamás. Se está refiriendo entonces a un poder especial no humano que iba a intervenir, y ese poder iba, dice, a desmenuzar y consumirá a todos estos reinos. Pero ¿qué pasaría con este reino? Permanecería para siempre. Y ahí termina el sueño. Ahí terminó la visión. Y Nabucodonosor se queda asombrado. Y entonces Daniel le dice en el capítulo 2, versículo 45, oh rey, Dios te ha mostrado lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? De aquí en adelante, en lo porvenir. Y el sueño, le dice Daniel, es verdadero y fiel su interpretación. No te estoy mintiendo, esto es lo correcto. La pregunta es, ¿le creyó el rey o no le creyó el rey? Le creyó el rey y él se dio cuenta y dice, sí, esto es lo que he soñado. Y en ese momento el rey reconoce que Dios estaba manifestándole a él, un rey pagano, la historia de lo que iba a suceder desde su gobierno hasta el establecimiento del último imperio. ¿Y cuál entonces, mis queridos amigos, llega a ser el último imperio? ¿Cuál es el último imperio que destruye esta imagen, que destruye todos estos poderes humanos? La roca que cayó sin ser cortada de mano humana, que descendió del cielo, representa no más ni menos el imperio final de Cristo. Representa la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Y le dice el profeta a Nabucodonosor, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, un imperio que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. En otras palabras, le estaba diciendo Nabucodonosor, tú vas a pasar. Va a venir otro reino después de ti. Y después de ese vendrá otro tercero. Y después vendrá otro cuarto. Pero luego se van a dividir. Pero en los días de estos reinos, ¿en qué reinos? Ahora estamos viviendo en el período de la Europa dividida, que está luchando otra vez por establecer alianzas, pero cada vez tiene más problemas. Bruselas trata de dar órdenes a todos, pero no todos le obedecen. ¿Por qué? Porque cada país tiene que velar por sus propios intereses. Por lo tanto, por más que quieran unirse, por más que quieran tener una moneda, no todos la han aceptado. ¿Y qué dice Gran Bretaña? No, I am happy with mi moneda. Estoy feliz con mi libra. Yo no quiero el euro. Y ahí están, que no se unen. Y otros países también. Son matrimonios de conveniencia. En algunas cosas estamos unidos, pero otras cosas estamos separados. Y cuando en una cosa estamos unidos y en otras cosas estamos separados, ¿cómo estamos? Divididos. Por lo tanto, se ha cumplido. Europa sigue dividida, el mundo sigue dividido. Y como presentamos al principio, aunque en décadas pasadas pensamos que Estados Unidos iba a ocupar ese poder dejado por Europa, pero vemos que ahora Estados Unidos sigue también teniendo o disminuido su poder mundial. Ya hemos llegado a tal grado que ya casi ni se respeta lo que Estados Unidos dice, porque cada uno quiere hacer las cosas a su manera. Si no, vean lo que está pasando con Rusia. Y Putin cada vez está logrando mayor hegemonía. China poniendo también su influencia para que no se determinen las cosas como los americanos quieren.
Y así cada uno tratando de influir. O sea, vivimos en un mundo como dividido. No hay un poder reinante absoluto. No hay un quinto imperio terrenal en esta tierra. Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque estaba escrito que en los días de estos reyes se levantaría un reino que no será jamás destruido. Y ese reino es el reino de Dios. Mis queridos amigos, el último imperio del mundo pronto va a aparecer. ¿Cuál es ese imperio? ¿Cómo será ese último imperio? Si tú vas a participar, si has venido esta noche a escuchar este mensaje, mi querido amigo, es porque realmente tú tienes una inquietud de conocer más acerca de este imperio y de prepararte para formar parte de este reino. Leemos acá en Apocalipsis 11:15, ya aplicando la profecía, como dijimos al inicio, que en el Nuevo Testamento Apocalipsis es el libro profético por excelencia que va a complementar las profecías de Daniel. Dice así el profeta Juan, que recibió en visión también en la isla de Patmos lo que Dios le reveló acerca del futuro. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará, ¿por qué? ¿Qué dijo Dios a Daniel? Un reino que no terminará. Y ahora Juan, inspirado por Dios, lo confirma, que se va a levantar un reino, el reino de Cristo, que reinará por los siglos de los siglos. O sea, un reino que no terminará. Y ahí entonces Él mismo, en visión, recibe estas maravillosas palabras que quiero que sean palabras de esperanza para cada uno de nosotros que vivimos en un mundo de dolor, donde hay maldad, donde hay oscuridad, donde hay violencia, donde hay desastres, donde hay separaciones, donde hay sufrimiento. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque todos estos reinos habrán pasado. Todas estas cosas habrán pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Dios quiere establecer un reino nuevo, donde ya no habrá más muerte, dolor, ansiedad, depresión, sufrimiento, angustia, soledad, donde serán, dice, nuevas todas las cosas. Y recuerda lo que dijo Dios al profeta Daniel. El sueño es, ¿qué cosa? Verdadero y fiel su interpretación. No es un cuento de hadas, no es ciencia ficción, es algo fiel y verdadero. Si por casualidad el enemigo trata de poner duda en tu mente en esta noche y dirá, ¿será que fue cierto? Ya lo vimos, la historia, puedes ir a cualquier libro de historia moderna o antigua y tú verás que se ha cumplido estos poderes, estos imperios y los años que yo te he presentado ahí. Cronológicamente, matemáticamente, solamente falta una cosa por cumplir. ¿Qué es lo que falta? La piedra. La piedra. Todo lo demás ya se cumplió. Ya estos poderes, vamos a ver más adelante también, estas bestias, todo pasó. Pero falta, estamos en esa época final de los pies de barro cocido y de hierro. Solamente falta algo. Ahora la pregunta es, ¿recuerdan? Ese auxilio que surgió de ese submarino, allá en lo profundo del mar, preguntando, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay esperanza para este mundo en declive? ¿Hay esperanza para mi vida? ¿Hay esperanza para mi familia? ¿Hay esperanza para todo aquello que destruye mi vida? ¿Qué piensan ustedes? Hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios conoce y revela el futuro. Hay esperanza porque Dios está al control de este mundo. Hay esperanza porque Dios escucha nuestros pedidos de ayuda.
Hay esperanza porque Dios cuida de nosotros. Dios cuida de ti, te conoce como su propia palma de su mano. Él conoce el número de tus cabellos. Él sabe cómo te llamas. Él sabe dónde vives. Él nos conoce y cuida de cada uno de nosotros. A pesar de que a veces no lo vemos o no lo entendemos, Él está ahí. Y pronto Dios establecerá su reino eterno de paz, sin dolor, sin lágrimas o de muerte. El último imperio, mis queridos amigos, entonces, ¿cuál será? El reino de Cristo. Y ahora, el próximo tema será la cuenta regresiva del imperio. The countdown. Y estamos ya en esa cuenta regresiva. ¿Cuándo se establecerá? No lo sabemos. Pero que se establecerá, ese último imperio se establecerá. Porque si los otros se cumplieron al pie de la letra, ¿por qué no se va a cumplir la última parte del sueño? Querido amigo, en esta noche yo quiero hacerte una invitación para que puedas esta noche tomar una firme decisión de hacer planes, de hacer preparativos concretos para formar parte de ese último imperio. ¿Quieres estar allí? ¿Quieres vivir en ese reino más grande que el reino de Nabucodonosor? Más grande que los egipcios, más grande que los griegos, más grande que los romanos. Si nuestros ojos se maravillan al ver esas grandes ciudades, esas grandes construcciones, imagínate lo que será contemplar el reino. Te invito a que leas Apocalipsis 21. Allí se hace una descripción física del último imperio, del reino de Dios. Lo que vio Juan en visión. Pero dice la Escritura que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios está preparando para todos aquellos que le aman. Estamos entonces en la cuenta regresiva. ¿Cuántos queremos prepararnos para formar parte de este reino? ¿Puedo ver las manos? Yo quiero orar por ustedes, porque yo, al igual que ustedes, quiero estar en ese reino, quiero formar parte de ese reino y quiero conocer más de la profecía. Por eso me gusta estudiar la profecía. Por eso les invito a ustedes para que vengan durante esta serie para conocer más. Nuestra próxima reunión es el martes a las 7 de la noche, luego el viernes, y así vamos a ir desvelando frente a ustedes lo que la profecía nos dice de cómo prepararnos para ese último imperio. Un imperio que trae esperanza real para el futuro. Así que ya lo saben, quedamos comprometidos para seguir conociendo más. ¿Estamos de acuerdo? Los espero entonces el martes en la noche.